El agua parece inofensiva. Fluye, cae, se desliza por la roca como si solo buscara su camino hacia el mar. Pero cuando millones de litros se precipitan al vacío, la belleza se transforma en amenaza. Hay lugares en el planeta donde un solo paso en falso no deja margen para el error, donde la fuerza del agua arrastra rocas, troncos y a veces vidas, donde el estruendo es tan intenso que el suelo vibra bajo tus pies y donde la naturaleza no avisa dos veces. Algunas de estas cascadas se alzan en mitad de selvas remotas. Otras están rodeadas de miradores y turistas, pero todas comparten algo en común: su capacidad para volverse letales en cuestión de segundos. En este vídeo recorreremos las 10 cascadas más peligrosas del mundo, desde saltos de casi 1000 metros hasta ríos comprimidos con una presión imposible. Lugares donde la belleza y el riesgo conviven al borde del abismo, porque cuando el agua cae, no hay forma de detenerla. Tumpak Sewu, Indonesia. En el este de la isla de Java, escondida entre selva densa y montañas volcánicas, se encuentra una de las cascadas más espectaculares y peligrosas del sudeste asiático, Tumpak Sewu. Su nombre significa 1000 chorros. Y cuando la niebla se disipa, el paisaje parece casi irreal. Decenas de columnas de agua se desploman en semicírculo hacia un abismo cubierto de vapor. Pero lo que desde arriba parece un espectáculo natural, desde abajo es otra historia. Para llegar a su base no basta con caminar. El descenso es empinado, resbaladizo y en muchos tramos casi vertical. Se utilizan cuerdas ancladas a la roca y pequeños escalones tallados en la pared. La humedad constante convierte el terreno en una trampa. Un paso mal calculado, una roca suelta o una crecida repentina pueden convertir la aventura en un accidente grave. Además, Tumpak Sewu se encuentra en una zona de intensa actividad volcánica. Las lluvias tropicales pueden aumentar el caudal en cuestión de horas, haciendo que el fondo del valle quede prácticamente inaccesible. Aquí, el peligro no está solo en la caída del agua, está en el camino para llegar hasta ella. Salto del Tequendama, Colombia. A pocos kilómetros de Bogotá, el río Bogotá se precipita desde más de 130 metros hacia un cañón envuelto en niebla permanente. El Salto del Tequendama no es la cascada más alta del mundo, tampoco la más ancha, pero sí una de las más inquietantes. Durante siglos, las culturas indígenas muiscas consideraron este lugar sagrado. Según la leyenda, el salto fue creado para salvar a la humanidad de una gran inundación. El agua abrió la montaña y permitió que el valle respirara de nuevo. Pero hoy, el rugido constante del río transmite una sensación muy distinta. La fuerza del agua golpea con tal violencia que el fondo queda oculto tras una nube de vapor. Las rocas húmedas y el terreno irregular hacen que acercarse al borde sea extremadamente peligroso. A lo largo de los años, el lugar ha sido escenario de numerosos accidentes y episodios trágicos. La combinación de altura, corriente intensa y visibilidad reducida convierte al Salto del Tequendama en un entorno impredecible. Salto del Ángel, Venezuela. El Salto del Ángel no solo es formidable, es casi inimaginable. Con cerca de 979 metros de altura total, su caída libre de más de 800 metros lo convierte en el salto de agua más alto del planeta. Desde los cielos de Venezuela, este torrente de agua emerge del corazón del Tepuy Aullantepui, una gigantesca meseta de roca que domina la selva del Parque Nacional Canaima. El agua cae desde tanta altura que, en muchos momentos, nunca llega al suelo en forma líquida, sino que se pulveriza en niebla antes de tocar la tierra. Pero lo que hace verdaderamente peligroso al Salto del Ángel no es solo su dimensión. Para alcanzarlo hay que atravesar kilómetros de selva aislada, navegar ríos impredecibles y adentrarse en un territorio por el que no pasa una carretera ni un sendero fácil.
Muchos aventureros parten en avioneta desde ciudades lejanas. Luego continúan en canoas por ríos caudalosos, antes de emprender caminatas bajo el implacable clima tropical. Es un lugar de belleza extrema y riesgo real. La altura casi imposible, la humedad perpetua, las corrientes salvajes y el terreno remoto hacen del Salto del Ángel un desafío para cualquier ser humano que intente acercarse demasiado al abismo. Cascadas Murchison, Uganda. En el corazón de Uganda, el río Nilo sufre una transformación brutal. Durante kilómetros fluye amplio y aparentemente tranquilo, hasta que de pronto es forzado a comprimirse en un desfiladero de apenas 7 metros de ancho. Ahí nacen las cascadas Murchison. Toda la masa de agua del Nilo se ve obligada a atravesar esa grieta antes de caer más de 40 metros en un estallido de espuma y estruendo. El resultado es una presión colosal. Millones de litros por segundo se arremolinan en un espacio mínimo, generando corrientes violentas e impredecibles. Acercarse demasiado al borde es extremadamente peligroso. El terreno es irregular, la roca puede estar húmeda y la vibración constante del agua dificulta mantener el equilibrio. Además, estamos en pleno Parque Nacional Murchison Falls, territorio de hipopótamos, cocodrilos y fauna salvaje. Gokta Cataracts, Perú. Durante siglos, los habitantes de la región evitaban siquiera mencionar su nombre. Decían que la cascada estaba protegida por espíritus y que quien se acercara demasiado podría desaparecer para siempre. No era solo superstición, era respeto. Las cataratas de Gokta, en el norte de Perú, se desploman desde unos 771 metros en dos enormes caídas que emergen entre la selva montañosa. Durante mucho tiempo permanecieron prácticamente desconocidas fuera de las comunidades locales, en parte por el difícil acceso y en parte por el temor que generaban. Para llegar hasta su base es necesario recorrer senderos largos, húmedos y empinados. La vegetación es densa, el terreno irregular, y las lluvias pueden transformar el camino en una superficie resbaladiza e inestable. A medida que uno se aproxima, el estruendo del agua aumenta hasta volverse ensordecedor. Pero el verdadero riesgo aparece en la combinación de altura y aislamiento. No hay grandes infraestructuras, ni pasarelas extensas, ni barreras continuas. Solo naturaleza abierta. Una caída desde los miradores naturales o un resbalón cerca de la base puede tener consecuencias fatales. Dettifoss, Islandia. En el norte de Islandia, el río Jökulsá-Fjöllum avanza por un paisaje casi lunar hasta que, de repente, se precipita al vacío con una violencia difícil de describir. Allí se encuentra Dettifoss, considerada la cascada más poderosa de Europa. Cada segundo, cientos de metros cúbicos de agua caen desde más de 40 metros de altura hacia un cañón oscuro y rocoso. El estruendo es constante. El suelo vibra. La niebla se eleva con tal intensidad que reduce la visibilidad y empapa todo a su alrededor. Pero el verdadero peligro no está solo en su potencia, sino en el entorno. Las rocas basálticas son irregulares y pueden volverse extremadamente resbaladizas. El clima islandés es impredecible, viento fuerte, lluvia horizontal y temperaturas bajas que pueden afectar el equilibrio y la coordinación. No hay grandes barreras naturales que separen al visitante del borde. En algunos puntos, basta con avanzar unos pasos más de lo prudente para encontrarse frente a una caída directa hacia el cañón. Yosemite Falls, Estados Unidos. En el corazón del Parque Nacional de Yosemite, en California, una pared de granito se eleva casi vertical hacia el cielo. Desde lo alto, el agua cae en 3 tramos hasta completar un descenso total de unos 739 metros. Yosemite Falls no solo es una de las cascadas más altas de Norteamérica, es también una de las más engañosas. Durante la primavera, cuando el deshielo alimenta el caudal, el volumen de agua aumenta de forma espectacular. La bruma se extiende por el valle
y las rocas cercanas se cubren de una fina capa de humedad casi invisible. Cada año se registran accidentes en la zona, muchos de ellos provocados por visitantes que se acercan demasiado al borde o caminan por superficies aparentemente firmes que, en realidad, están pulidas por décadas de agua y hielo. Lo más peligroso de Yosemite Falls no es solo su altura, es la falsa sensación de seguridad que puede generar. Senderos señalizados, miradores accesibles, miles de turistas. Todo parece controlado. Hasta que un paso mal calculado rompe el equilibrio. Aquí, la caída no deja margen para corregir errores. Cataratas Kaieteur, Guyana. En medio de la selva guayanesa, lejos de carreteras, ciudades y multitudes, el río Potaro avanza tranquilo, hasta que desaparece de golpe en un abismo de 226 metros de caída libre. Las cataratas Kaieteur no son solo altas, son desproporcionadas. Su caída única es casi 5 veces mayor que la de Niágara, y el volumen de agua que se precipita en temporada alta convierte el fondo en una nube permanente de vapor. Pero lo que realmente las hace peligrosas es su aislamiento. No hay grandes plataformas blindadas ni complejas infraestructuras de seguridad. El entorno es abierto, salvaje. El borde está más cerca de lo que uno imagina. El acceso ya implica riesgo. Se llega en avionetas pequeñas que aterrizan en pistas rudimentarias en plena selva. Una vez allí, el visitante camina por senderos naturales sin barreras extensas. Un paso mal dado, una distracción, una roca inestable. Y la caída es directa. En Kaieteur no hay ruido urbano ni advertencias constantes. Solo el estruendo del agua cayendo al vacío y la sensación de estar frente a algo demasiado grande para ser desafiado. Cataratas del Niágara, Estados Unidos y Canadá. A simple vista, las cataratas del Niágara parecen un espectáculo perfectamente organizado. Miradores, barandillas, barcos turísticos, millones de visitantes cada año. Todo parece controlado. Pero detrás de esa postal hay una fuerza descomunal. Más de 2.800 metros cúbicos de agua por segundo se precipitan por el borde de la Horseshoe Falls, la sección más potente del conjunto. La corriente previa al salto ya es violenta. Una vez que el agua cae, el impacto genera remolinos capaces de arrastrar objetos de gran tamaño sin dificultad. A lo largo de la historia, decenas de personas han intentado desafiar las cataratas, algunos en barriles, otros en embarcaciones improvisadas. Muy pocos sobrevivieron, muchos no lo lograron, y cada año se registran incidentes por imprudencia cerca del borde o en zonas restringidas. Lo más inquietante de Niágara es que el peligro convive con el turismo masivo. La familiaridad reduce el respeto, la barandilla da una sensación de seguridad. Pero más allá de ese límite, comienza una fuerza imposible de controlar. Aquí, el riesgo es visible, y aún así, sigue cobrando errores. Victoria Falls, Zambia y Zimbabue. En la frontera entre Zambia y Zimbabue, el río Zambeze avanza ancho y aparentemente tranquilo, hasta que, de pronto, desaparece en una fractura gigantesca de la tierra. Victoria Falls no es solo una cascada. Es una muralla de agua de más de 1,7 kilómetros de ancho que se desploma hasta 108 metros en un estruendo constante. En temporada alta, el caudal es tan masivo que la columna de vapor puede verse a kilómetros de distancia. Por eso los locales la llaman Mosi o Atunya, el humo que truena. Pero su mayor peligro se encuentra en un punto muy concreto: la llamada Devil's Pool, una piscina natural situada literalmente al borde del abismo. Durante la estación seca, el nivel del agua permite que visitantes se acerquen hasta el límite exacto donde comienza la caída. Solo una pequeña formación rocosa impide que la corriente los arrastre al vacío. En temporada de lluvias, ese límite desaparece. El caudal aumenta de forma descomunal y la cascada se convierte en una fuerza imposible de desafiar.
A lo largo de los años se han registrado accidentes, especialmente cuando las condiciones cambian o alguien sobreestima su capacidad. Porque en Victoria Falls el margen de error es mínimo, el espectáculo es inmenso, el ruido ensordecedor, y la sensación de estar frente a algo que supera cualquier control humano es absoluta. Aquí, el agua no cae, se impone. El agua es uno de los elementos más esenciales para la vida. Nos da alimento, energía, equilibrio. Pero cuando se acumula, cuando se precipita y cuando la gravedad entra en juego, se transforma en una fuerza imposible de detener. Estas cascadas no son peligrosas por casualidad, lo son porque concentran altura, volumen, presión y entorno en su estado más puro. Selvas remotas, cañones volcánicos, ríos comprimidos, bordes sin margen para el error. Lugares donde la belleza no suaviza el riesgo, lo intensifica. Y quizá esa sea la paradoja que más nos atrae. Nos acercamos al abismo no para desafiarlo, sino para sentirlo. Para recordar que, por muy avanzada que sea nuestra tecnología, seguimos siendo pequeños frente a la naturaleza cuando decide imponerse. Ahora dime, ¿te atreverías a acercarte al borde de alguna de estas cascadas? Te leo en los comentarios. Si te ha gustado este recorrido por las cataratas más peligrosas del planeta, suscríbete a Datos Paralelos y acompáñanos en el próximo viaje, porque el mundo está lleno de maravillas, y no todas son seguras.